Buenas noches, profesor. En esta oportunidad nos toca realizar el laboratorio número 5 del sistema de control mecatrónico. Los integrantes somos Arminta Maza Miguel Antonio, Artea Romero Sebastián quien les habla, Salazar Ferreros Andrés, Aarón Leaño John Elmer. Luego seguiremos con las PPTs en las que necesitamos los equipos de protección personal. Para este laboratorio es de suma importancia los guantes, ya que trabajamos con fluidos y con elementos punzocortantes. Las botas, por ejemplo, se nos puede caer la electroválvula en los pies y hacernos mucho daño. También el pistón, entre otros equipos que estamos usando. También los lentes, ya que estamos manejando presiones altas en bares y es necesario hacer uso de estos ya que puede salpicar o en todo caso existir una fuga que vaya hacia nuestros ojos y perjudicar nuestra salud. Luego los materiales del sistema hidráulico es una válvula proporcional hidráulica modelo Rextroff, el cable de conexión válvula, el modelo hidráulico, la fuente de tensión que es de 24 voltios variable, el flujómetro hidráulico de que es de 0 a 10 litros por minuto, manómetros, un motor hidráulico lineal o giratorio, un generador de energía hidráulico, un multímetro, un osciloscopio, cables eléctricos de conexión, mangueras y accesorios hidráulicos, un USB para tomar los datos del osciloscopio y una PC con MATLAB. Luego, los equipos, necesitamos la válvula proporcional hidráulica, la que podemos ver en la siguiente imagen, es normalmente usada en excavadoras, permiten regular el flujo. El flujómetro hidráulico, el que nos dará cuánto flujo está siendo enviado hacia el sistema, y es el caudalímetro también conocido. Modelo hidráulico, un módulo hidráulico es lo que usamos en TechSoup para poder desarrollar el laboratorio con más practicidad. Luego también los siguientes equipos son los manómetros, que nos darán las presiones adecuadas en cada lugar que decidimos tomar las presiones, un motor hidráulico lineal o giratorio y un multímetro para medir la tensión de la resistencia o voltaje que queramos medir. Buenos días, profesor. Mi nombre es Andrés Salazar y voy a continuar con la explicación del checklist que estaba realizando mi compañero. Los siguientes equipos o herramientas que vamos a utilizar son el osciloscopio para poder comparar las lecturas de voltajes, una USB para poder descargar los archivos y el MATLAB para interpretar la data. Luego, procederé a explicar la identificación y evaluación de riesgos, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Hemos encontrado tres principales peligros. Una cadena sobresaliente en la superficie, el riesgo es tropezarse o caer, el nivel es moderado y el control debería ser colocar canaletas por debajo del nivel de la superficie para evitar un riesgo. El siguiente son sillas desordenadas. El riesgo es tropiezo o atropello, el nivel es bajo, debido a que todos debemos prestar atención y el control es mantener siempre el orden de las sillas. Por último, es las altas presiones que podemos observar en los sistemas hidráulicos. El riesgo es recibir fuertes presiones o elevadas temperaturas. Tiene un nivel moderado y el control es siempre trabajar con los EPPs completos, manteniendo un orden de laboratorio. Sobre todo los lentes, en caso de que de repente se salga un poco de fluido hidráulico. Los objetivos del laboratorio que hemos realizado son: el objetivo principal es determinar el modelamiento matemático de un sistema neumático o hidráulico. Luego los específicos son plantear correctamente diagramas de componentes, plantear los diagramas de bloques de los sistemas que se trabajan, registrar datos y variables de entrada y salida del proceso real, utilizar software especializado para obtener el modelo matemático del sistema, en este caso vamos a utilizar MATLAB. Y por último, realizar las gráficas de la respuesta del software especializado y verificar con las diferentes pruebas.
A continuación, mi compañero procederá a explicar la elaboración del Bien, para el desarrollo del laboratorio número 5 del curso de control mecatrónico, vamos a proceder con lo siguiente. Inicialmente tenemos nuestro circuito, el cual está compuesto por el módulo hidráulico, el cual envía caudal hacia la válvula proporcional, el cual también manda este caudal por la señal A hacia una válvula estranguladora, y esta finalmente va a terminar hacia un motor hidráulico, que sucesivamente esta termina nuevamente retorna al tanque. Aquí podemos apreciar cómo hemos montado. Bien, aquí tenemos el caudalímetro que nos sirve de después hallar la gráfica entre caudalímetro versus voltaje. Vean el manómetro. Cabe resaltar que este circuito está limitado a 40 watts. Vean la válvula proporcional, el motorcito. Y las conexiones, ¿no? También tenemos que decir que vamos a trabajar con una señal de voltaje de menos 10 a más 10 de voltaje. Bien, para la toma de datos, son estos datos obtenidos. Hemos comenzado con un voltaje de 3. Y así hemos ido de 0,5 y 0,5 llegar a 8,5. Podemos ver cómo la presión es constante, o bueno, al menos trata de mantenerse constante. Y también podemos apreciar cómo al aumentar el voltaje también aumenta el caudal. Esto se representa aquí en esta gráfica entre caudal versus voltaje. Y también hemos apreciado que el caudal se empieza a mandar cuando el voltaje llega a 1,5. Bien, estas son las tomas de datos. Como podemos ver, trata de ser una lineal. En teoría debería ser una lineal, pero durante el desarrollo del laboratorio podemos notar que no siempre cumple esta función, ¿no? Bien, eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vengo a explicar el circuito número 2 o el ejercicio número 2, en el cual consta o es similar al ejercicio número 1, pero en esta oportunidad vamos a quitar la estranguladora que lleva en este punto y añadiremos o cambiaremos el motor por un pistón, el cual va a tener, el cual vamos a medir su recorrido, ¿no? Para eso mediremos los comportamientos con la ayuda del osciloscopio en el voltaje que genera el potenciómetro, que fue ubicado para el cual ubica la posición del cilindro, del vástago del cilindro, y el otro el voltaje de entrada, ¿no? Y acá podemos ver la gráfica. Una toma, la primera toma es para el voltaje de entrada y la segunda para el voltaje de salida. Luego pasaremos a la obtención de datos con el osciloscopio. Estos son bajados del osciloscopio mediante un USB y podemos ver acá los resultados, ¿no? Cabe recalcar que estos resultados son demasiados, así que solamente están presentados algunos con el objetivo de que se pueda hacer muestra, ¿no? Luego pasamos a graficar en el Excel el comportamiento, ¿no? O pasamos a graficar el comportamiento del voltaje de salida, ya que en función al tiempo. Pero además, una vez de haberlo hecho con el Excel, también lo realizamos con el MATLAB. En esta oportunidad tuvimos que asemejar la señal escalonada
a la señal generada por el voltaje de salida. Y para eso tuvimos, para que próximamente podamos obtener la función de transferencia. Para eso se hizo muchas jugadas en el MATLAB. Una de ellas es el poder recortar el inicio del recorrido, ya que el vástago no, con los primeros, tenía un retraso de tiempo por la cantidad de voltaje en el momento del voltaje. Y además al utilizar nosotros un pistón, el cual se identifica la salida, ocurre un problema. Este problema viene a ser el de que el posicionamiento se efectúa mientras el pistón es llenado. Pero ¿qué sucede cuando el pistón está completamente lleno o el vástago ha salido completamente? La señal tiende a cambiar, y por eso es que tendremos que cortar esa parte, ya que esa parte no nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es poder ubicar la ecuación o el modelamiento en el momento en que ocurre ese movimiento, ¿no? En la que se traslada el vástago de su posición inicial a su posición final. Hicimos esos recortes y luego pudimos asimilar la señal escalonada a la señal de salida, de voltaje de salida, y podemos determinar la función de transferencia, en la cual es una función de transferencia de primer grado, y la ecuación vendría a ser, la función de transferencia sería igual a K sobre el S multiplicado por el T por S más 1, T sub S, en donde los datos del K vendrían a ser 0.23 y el dato de T no vendría a ser a 5.34, con la cual obtendríamos ya los resultados de la función de transferencia. Las recomendaciones para este laboratorio son verificar que el estado de las herramientas y los equipos estén de acuerdo o estén en óptimas condiciones, ya que al momento de que trabajemos con las señales, estas puedan mandarnos erróneamente, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello, además de los cables que se pueden encontrar indispuestos o mal logrados. Señalar lo máximo posible las señales en escalón. Más que todo es poder asemejar la señal del escalón hacia la señal del voltaje de salida, ¿no? Ya que de esta manera podemos obtener una mejor función de transferencia, ¿no? Con la ayuda del MATLAB en este caso, ya que para evitarnos todo el modelamiento generado, ¿no? o todo el modelamiento que se necesita realizar para obtener esta función de transferencia, ¿no? Luego tener los EPPs completos, siempre puestos, ya que eso nos ayuda a nosotros a exponernos a ciertos peligros. Y bueno, en las conclusiones se pudo desarrollar el esquema hidráulico número 1, el cual evidenciamos el comportamiento del voltaje con el caudal mediante el motor, y podemos graficar tomando los datos de las variables de entrada y las variables de salida, ¿no? Luego también se pudo graficar el comportamiento del voltaje a través del tiempo del circuito 2 del segundo circuito hidráulico, además de poder ser examinado en el MATLAB y así poder obtener la función de transferencia adecuada, ¿no? O la recomendable, la cual nos la da el MATLAB para entender este proceso, ¿no? Entender el proceso o evidenciar el comportamiento que tiene este sistema, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima.